Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga, de regreso, después de estar fuera unos días por motivos diversos. Nos dice aquí don Glenn Montero que hubo algunas llamaditas, unas celebrando que ya estuviéramos fuera del aire, y otras preguntando por qué estábamos fuera del aire. Bueno, la verdad es que ni había que celebrar ni había que lamentarse, es parte del diario hacer en algunas funciones que debemos cumplir cada uno de nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema que nos parece extraordinariamente importante para efectos de crecimiento en el conocimiento de lo que es la institucionalidad del país. Nos acompaña la ingeniera Vanessa Rosales. Con ella vamos a hablar sobre atención de emergencias, que es algo que nos interesa a todos, pero como yo no puedo dejar de ser educador, me iré primero por el camino de lo que es prevención de riesgos, y obviamente tendremos lo propio en nuestro programa. Vamos a arrancar con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, en Tiro al Blanco hay que compartir con ustedes una consideración importante. Hay una discusión nacional en torno al tema de usar cannabis, cáñamo para efectos industriales o medicinales, y esto ha llevado a una controversia entre instituciones del gobierno, entre diputados, entre las diferentes iglesias del país, y por eso previmos hablar mañana con el doctor Marvin Atencio. Con él vamos a abordar este tema y les pedimos a ustedes que se preparen para darnos sus puntos de vista. No es un tema fácil, no es un tema lineal, es un tema que hay que abordar con respeto, con certeza, con criterio técnico, y sobre el cual usted puede empezar a hablar desde hoy. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR, el acceso por Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que usted comparta con nosotros sus puntos de vista. En otro campo igualmente interesante y ortigoso, en la Asamblea Legislativa, hoy los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, particularmente de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, han decidido que ante el desacuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los representantes del PAC en la Comisión de Asuntos Hacendarios, presentarán un proyecto alterno al texto de lucha contra la defraudación fiscal. Recuerden que este es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, recibió un aguacero de mociones en contra porque tenía una serie de excesos, y en algunos ejercicios de intercambio entre el gobierno y diputados de diferentes fracciones se llegó al acuerdo de que el Poder Ejecutivo mandara un texto sustitutivo. Lo mandaron y, sorpresa, la objeción al texto sustitutivo no salió de los diputados de oposición, sino que salió
de los diputados del Partido Acción Ciudadana, que consideran que se le está quitando la parte esencial al nuevo proyecto de ley. En esas condiciones, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y probablemente otros diputados de la Comisión de Hacendarios consideran que es mejor proponer un texto alterno que permita negociar entre las diferentes fracciones a partir de entendimientos legislativos y no de los desentendimientos de la fracción del PAC representada por los diputados Henry Mora y Víctor Morales Zapata con el Ministerio de Hacienda, que es el ente rector en esta materia. Por otro lado, entre las cosas llamativas, ¿se acuerdan que Sutel sancionó al ICE con una suma importantísima por valoraciones en cuanto a daños o perjuicios en que haya actuado el ICE en perjuicio de la empresa telefónica? La multa impuesta es de 2.157 millones por determinadas promociones. Aún así, en el acuerdo de Sutel hablan de que el hecho sancionado es un hecho no probado. Técnicamente, eso cambia el escenario totalmente. Solo se puede sancionar en cualquier materia, aquí no es penal, derecho penal, administrativo, de familia, solo se pueden sancionar conductas incorrectas, sancionables, demostradas. Aquí uno se queda pensativo, ¿qué fue lo que ocurrió? Sin duda habrá explicaciones técnicas, pero la polémica está apenas comenzando entre estas representaciones. Por un lado Sutel, por otro lado el ICE, y desde luego esto va a ser materia de disputa en algunos frentes de valoración social que hay en el país, que van a emitir sus opiniones, particularmente en contra de Sutel. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR, el acceso por Twitter, y la hora que Ortiga, el acceso por Facebook. Temas curiosos, ¿no? Hay más de 500 funcionarios que no han hecho la declaración de bienes. Esto es enmarcado en la ley contra el enriquecimiento ilícito, una ley que tiene ya larga data. Esa ley obliga a que cada funcionario de determinada jerarquía para arriba tengamos que aportar año a año mientras desempeñamos el cargo y al salir del cargo una declaración de bienes donde se incluye todo lo que ustedes imaginen. Bueno, faltan 500 personas de declarar. Entre esas 500 habrá gente que falleció, habrá gente que ya no está en el cargo, gente que la hizo de una manera incorrecta técnicamente. El sistema, la labor digital no es fácil, tanto es así que necesita asesoría. Pero la gran pregunta es, con esa ley, con esos miles de declaraciones que se hacen en el país, ¿qué se ha logrado? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay alguien a quien se le ha demostrado que su patrimonio creció por esa vía? Que lo puedan ver ahí. Yo tengo la sensación de que es mucho papel, mucho trámite y muy pocos resultados, y esto no se lo atribuyo a la Contraloría, esto es de la ley fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo había una burla entre muchos de nosotros que decíamos que la estaban extremando tanto que si alguien tenía una vaca y se le salía el rabo del potrero, tenía que reportar por separado la vaca, el potrero y el rabo. Ahora, en los hechos concretos, la ley es buena, el ejercicio es pertinente, el aprovechamiento es mínimo o nulo, porque no hay elementos concretos de constatación que se hayan desarrollado a partir de la misma. 905-222-0000, estamos en la hora que Ortiga, si usted quiere ortigar telefónicamente, y si no, lo puede hacer por la Ortiga CR o la hora que Ortiga en Twitter o en Facebook.
Luis Daniel Ureña, qué bueno tenerlos de vuelta ortigando y promoviendo la democracia participativa, muchas gracias, un gran saludo. Charlie Bolaño, buenas noches señores. Don Rolando, la semana pasada vi en Canal 9 una noticia que decía que usted va a ser llevado a juicio por lo del INDER, ¿será cierto? Yo pienso que sí. Me acaban de noticiar que en otro canal hoy dijeron que hay 3 expresidentes ejecutivos con causas abiertas por la Contraloría. Debo decir que no conozco el elemento. Lo que habían publicado en Canal 9 tenía que ver con unos contratos. En eso yo tuve que ver con la fase preparatoria y la firma de los contratos, y los problemas están en la fase posterior, pero no hay ninguna acusación. En otro medio de comunicación dicen que hay una relacionada con el pago de prohibición a directores o directoras durante 3 administraciones, digámoslo así. No conozco los hechos, mañana tendré criterio y podré opinar al respecto, pero se lo voy a poner de esta manera. No hay ninguna manera de que usted juegue un polvazal sin empolvarse. En la función pública no hay ningún modo de estar en un cargo de jerarquía y tomar decisiones sin que alguna o algunas de esas decisiones sean objetables, perseguibles y enjuiciables, no porque su actuación haya sido incorrecta o dolosa, sino porque hay alguien, singular o plural, que vigila, que observa y que cuestiona, y eso es legítimo, eso es pertinente, y quienes vamos a la función pública tenemos que entender que es parte de nuestra obligación rendir cuentas cuando y donde lo requieran, y así lo haré. Miriam Hernández Torres, qué bien que vuelven, llevo días que no los escucho, como a veces no los puedo escuchar. Bueno, doña Miriam, un saludo, ya aquí estamos montados otra vez en el caballo. Dice Juan Carlos Montenegro, Rolando, se fueron ustedes la semana pasada y se estremeció Liberación con Johnny Figueres, un buen tema. Liberación Nacional va a una asamblea el próximo sábado muy complicada. Una tesis sostiene que las sanciones dictadas por los tribunales de Liberación Nacional deben dejarse en suspenso, no es anularlas, es dejarlas en suspenso hasta que la Sala Constitucional no se pronuncie sobre los alcances de algunos artículos del estatuto que permiten esas sanciones. Otro sector opina que las sanciones deben mantenerse para que no queden desautorizados los órganos institucionales. La tesis 1 está dirigida por diputados y promueve, apoya o sostiene una acción que le permitiría a varios dirigentes del partido, y entre ellos a Johnny Araya, mantener sus derechos plenos de cara a las elecciones internas para efectos municipales. La otra tesis es mucho más visible, la presencia del presidente Figueres combatiendo la primera. ¿Qué vaya a ocurrir? Lo que ocurra el próximo sábado, a mi juicio, es pérdida. No importa quién gane, Liberación Nacional va a perder, porque va a terminar haciéndose mucho daño interno. Tenemos a Adolfo Campos, Jorge Arturo Ruiz, Rafael Arias. Don Adolfo Campos, bienvenido, ¿qué nos dice? Aló. Don Jorge Arturo Ruiz. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, adelante. Gusto verlos y celebro que hayan vuelto. Gracias. En esto con lo de don Johnny, claro que el hombre tiene anticuerpos y ahí están divididos, pero don Johnny, aunque usted no lo quiera, es el caballo de batalla que tiene Liberación para pelear la alcaldía de San José, ¿verdad? Y que todo sigue igual, eso es uno. El siguiente, en México uno ve que los canales de aquí nos informaron sobre la quema de papelería para las votaciones en México. Dios guarde, eso hubiera sido en Venezuela. Estados Unidos se hubiera mandado no menos de 10,000 paracaidistas sobre Maracaibo. Y la tercera, don Rolando, esto sobre lo de la marihuana, que en algunos reportajes que he visto en National Geographic, donde se ve una señora que le manda, el mismo gobierno le da la marihuana, y se hacía unos guanes que llaman ellos, que oigan, esa señora hasta que se daba el gusto fumando. Ahora, no sería posible que se lo dieran en tecito mejor. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, muchas gracias. Mañana vamos a hablar de eso en detalle y en rigor
científico. El doctor Marvin Atencio es abogado, es médico y es diputado, y es el proponente del proyecto de ley. Don Rafael Arias, bienvenido, ¿qué nos dice? ¿Aló? A ver si ya ese día anda de viaje y no nos acompaña en su programa. Quería decirle que con respecto a la declaratoria de bienes ante la Contraloría, a mí me parece que es una excelente práctica en democracia y que ayuda un poco a las demás leyes que procuran que los que trabajamos en el sector público pues seamos más transparentes y tengamos más cuidado. Esas 500 personas donde ya fueron notificadas o están siendo notificadas de que no llenaron el formulario de declaración de bienes, pero no tienen excusa, don Rolando, porque quien termina su trabajo en la función pública tiene la obligación de presentar una declaración de cierre laboral. Y además quienes mueren son sacados del sistema porque hay un cruce con el registro civil. En cuanto a las bondades de la declaración, quiero decirle que por lo menos conozco de 2 casos que en juicio penal, en sede penal, ha sido utilizada la declaratoria de bienes y han sido condenadas las personas. En un caso, porque una cosa es lo que decía la declaración de bienes y otro salió a la luz, otra situación salió a la luz en el juicio penal y había una contradicción, y en otro caso la persona no había declarado unos préstamos que estaban siendo revisados en el juicio penal, y esta persona fue condenada a 6 meses de cárcel por cada año que no declaró dicho préstamo, y entonces fue sentenciada a más de 2 años de prisión. Muchísimas gracias a don Rafael Arias Fallas, exdiputado y evidentemente conocedor del tema. Nos ilustra y nos da mayor precisión en su abordaje. Don Adolfo Campos, en la última llamada de este segmento. Bienvenido, don Adolfo, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Rolando. Primero que todo, muy contento que estén ustedes de nuevo aquí. Muchas gracias. En serio, y mucha gente está muy contenta también. Mire, quiero referirme al hecho relevante, importante, de que hoy nuevamente murió un niño víctima de un enfrentamiento entre narcos y la policía. Me preocupa que ya llevamos en este año por lo menos 20 entre muertos y lesionados niños. Además de eso, con el agravante que agredieron a la policía, y se cree que el perfil de los narcos ahora y sicarios es de 18 años, de 16 años. Yo le pido sus buenas intenciones a ustedes los diputados, pero sobre todo al PANI, al ministro de Educación, a la defensora, si es que existe la defensora, dicen que sí, que por favor le pidan a las televisoras que ya no pasen más narconovelas, que eso es lo que los está enseñando. Muchas gracias, don Rolando. Muchísimas gracias por su llamada y por su aporte en este campo, temas polémicos, temas ortigosos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la buena nota y Fuego Cruzado con doña Vanessa Rosales. Ya regresamos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Le habla el diputado Ronnie Monge y los invito a ortigar de 9:30 a 10:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, la hora que ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche tiene que ver con una actividad organizada por la empresa Dos Pinos llamada Carrera de la Leche. Recaudaron 20 millones de colones. De esa suma, 4 millones aproximadamente irán al Hospital Nacional de Niños para compra de equipo dental, y lo demás será distribuido entre diferentes organizaciones de bien social.
¿Por qué la buena nota? Primero, porque hay un programa de responsabilidad social en una empresa que es referente de este país. Segundo, porque hay gente que con su actividad deportiva se solidariza con quienes no tienen. Y tercero, porque muestra variaciones para crear solidaridad. Y personalmente a mí me encanta, me llena de ilusión y de optimismo cuando veo que en una sociedad a veces egoísta, individualista, materialista, consumista, emergen este tipo de iniciativas. Así es que la buena nota de hoy es para Dos Pinos, para los organizadores y los participantes de la carrera de la leche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, soy Jorge Urbina. Los invito a ver La Hora que Ortiga por Canal 2 y a escucharla por Radio Monumental todas las noches a partir de las 9:30. Un programa de actualidad, un programa crítico, un programa que ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Antes de iniciar nuestra conversación con doña Vanessa Rosales, quiero enviar a nombre de nuestro programa, de Carlos y mío, pero muy especialmente de mí, un saludo lleno de cariño, de respeto, de agradecimiento a Javier Rojas González ante el fallecimiento de Chabelo, su hermano. Y quienes han oído programas de Javier pensarán, qué extraño, si Javier es muy duro con la gente de Liberación Nacional y lo ha sido conmigo también, pero yo soy persona de buena memoria para agradecer y de pésima memoria para guardar sentidos distintos. En el pasado, cuando tuve oportunidad de aspirar a la presidencia de la Liga Deportiva Alajuelense, Javier Rojas me tendió la mano de manera cálida, sincera, abierta, sin condiciones. No es que estuviera con mi candidatura, es que me permitió comunicarme con su audiencia. Y fueron tiempos, igual que antes, cuando estuve metido en el fútbol, en que Chabelo siempre estuve presente. Y un hecho más es que la hija de Javier, Rosa María, fue mi alumna en el Colegio La Salle. La he querido muchísimo, aunque hace años que no la veo. Entonces, para Javier, para su familia, para los deudos de Chabelo, un abrazo lleno de cariño y de solidaridad desde La Hora que Ortiga. Bueno, nos vamos, amigas y amigos, con el tema de esta noche en Fuego Cruzado. Ustedes nos podrán acompañar en unos minutos. Doña Vanessa Rosales, ingeniera civil, fue directora de la Comisión Nacional de Emergencias, y como es habitual, consumiremos 3-4 minutos en que usted nos introduzca en ese mundo del que todos sabemos cuando ocurre algo y la gran mayoría ignoramos cuando no están ocurriendo eventos. Por eso propuse que empezáramos hablando de cómo se llama la comisión, cuáles son sus ejes y qué significa en Costa Rica. Bueno, muy buenas noches, don Rolando, y a todos los queridos amigos de La Ortiga que la siguen por radio, por televisión y en las redes sociales, empezando por mí, que soy una de las más fanáticas seguidoras de este programa, de este espacio democrático, pues de diálogo, de intercambio y también, ¿por qué no?, de educación. En esta noche, al hacer un abordaje de los temas de prevención, de riesgos, atención de emergencias, pues yo creo que es un punto importante el que señala Rolando, porque la Comisión Nacional de Emergencias, que todos conocemos, por ley se llama la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Lo abreviamos como Comisión de Emergencias, así se llamaba antes, desde los años 60 finales, cuando fue creada, pero tiene entonces en su nombre
una implicación importante con respecto al ámbito de su responsabilidad. Va más allá de atender las emergencias, va más allá porque tiene que estar en tiempos de paz, como llamamos los emergenciólogos, trabajando de la mano con las comunidades, con las instituciones del Estado, con los gobiernos locales, con el sector privado, en acciones concretas de prevención, en aquellos casos en que se puede, de mitigación, en aquellos casos en donde los efectos de los fenómenos de la naturaleza pues son inevitables, pero sí pueden ser controlados, y también de preparación para que todos estemos listos desde nuestros hogares, nuestros centros de trabajo, nuestras instituciones, nuestras escuelas, con todo listo y armado en caso de que se llegara a presentar algo. Nuestro país, y lo he dicho en otras ocasiones, es un país lleno de una geografía hermosísima, pero también de ahí se desencadenan fenómenos de la naturaleza que nos pueden llegar a afectar. Volcanes, deslizamientos, ríos, fallas sísmicas, efectos de las variabilidades del tiempo, incluso del cambio climático también, fenómenos atmosféricos, fenómenos marítimos, y todo esto pues hace que nos tengamos que plantear de una manera permanente cómo estamos abordando el desarrollo de nuestro país, si es de manera planificada, qué tipo de decisiones estamos tomando a nivel de los gobiernos locales o incluso a nivel personal también con respecto a la ubicación y disposición de nuestros bienes, si nos estamos arrimando mucho a las fuentes de peligro. Y eso hace que en los últimos 20 años pues hemos tenido un discurso muy coherente como país, y así ha sido reconocido internacionalmente, en el sentido de que en Costa Rica nos estamos cada vez más adaptando y aprendiendo a convivir responsablemente con el riesgo. Esta es una frase de los japoneses que a mí me encanta citar, porque no podemos desconocer el entorno, tenemos que adaptarnos y aprender a convivir responsablemente con él. Dentro de todo este abanico de fenómenos de la naturaleza que golpean nuestro país, nuestras construcciones, nuestras ciudades, nuestra infraestructura vital, nuestros medios de producción, pues en los últimos años lo que hemos visto, pues tal vez cobrando más víctimas mortales y también mayores pérdidas económicas, han sido los fenómenos hidrometeorológicos extremos, tanto las inundaciones como consecuencia de huracanes que afectan la cuenca del Caribe y que de manera indirecta golpean el país, como también, y lo estamos viviendo en este momento, las sequías extremas, y este es un tema pues de mucha actualidad y que por allí puede venir nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias a doña Vanessa por esa introducción. ¿Por qué empecé por ahí? Porque yo tuve una circunstancia insólita, siendo integrante del Poder Ejecutivo, bueno, del Poder Ejecutivo ampliado, presidente del IDA. La presidenta de la República me asignó la gerencia de una región en crisis. Me tocaron Los Santos, y yo dije que eran todos los santos, ¿verdad? Nunca en mi vida he volado tantas horas en helicóptero, y además en condiciones tan precarias, y ahí me familiaricé mucho más con el tema de la Comisión de Emergencias, y escuchaba a Vanessa hablar de prevención de riesgo reiteradamente. Entonces, ¿por qué le pedimos que viniera Laura Ortiga? Porque en estos días ha habido una discusión nacional sobre lo que acontece en Guanacaste, lo que acontece en Turrialba, dos cosas distintas, una un volcán activo, otra una sequía. Hoy se repartieron una enorme cantidad de pacas de heno en Guanacaste. Entonces, este abordaje no tiene que ver con objetar, cuestionar o discutir lo que el gobierno está haciendo, sino que tiene que ver más bien con cómo asumimos nosotros como sociedad este tipo de fenómenos, de eventos. Habiendo pasado usted por experiencias tan dramáticas como Cinchona, que creo que fue marcadora de toda una generación de costarricenses, ¿cuál sería un primer reflejo suyo para quienes nos están escuchando, viendo o leyendo en esta materia? Bueno, qué interesante que Rolando se acuerde de esa famosa emergencia por las consecuencias indirectas del huracán Thomas a finales del 2010, y sí, efectivamente, la señora presidenta, en un afán de colaborar con la Comisión Nacional de Emergencias y todas las instancias de coordinación que se articulan en esos momentos tan difíciles, pues estableció una serie de gerencias regionales, y a don Rolando lo mandaron para la zona de Los Santos, y me acuerdo que le decíamos el comandante en jefe de todos los santos, y era literalmente lo que estaba haciendo, facilitando esa coordinación y esa articulación institucional en un momento tan crítico para el país. Yo pienso
que tenemos que tener una claridad con respecto a la exposición a la que está enfrentando nuestro país en materia de fenómenos hidrometeorológicos. El fenómeno del Niño es un fenómeno oscilatorio, es un fenómeno que se presenta cada vez que a un océano se le aumentan unos grados de temperatura y al otro se le bajan. Y se ha venido presentando cíclicamente cada 4, cada 5 años, determinado a nivel mundial con una serie de parámetros que se evalúan de manera previa, se le da seguimiento y cuando se conjugan todos esos elementos premonitorios, se habla de la presencia del fenómeno del Niño y su antítesis, que es el fenómeno de la Niña. Ya desde el año pasado veíamos algunos signos a principios de año de que podría estar en ciernes la presencia de un fenómeno del Niño. Sin embargo, por la variabilidad climática y por los efectos del cambio climático, no se tenía claro a nivel de los organismos internacionales, la Organización Meteorológica Mundial y a nivel nacional nuestro Instituto Meteorológico, una comisión nacional que le da un seguimiento permanente al fenómeno del Niño que se llama la COENOS, no se tenía esa certeza de que se iba a presentar el fenómeno del Niño. Y esto es una realidad que podemos perfectamente enmarcar este año, el próximo y el que sigue. O sea, cada vez tenemos un clima más desordenado, cada vez se habla más del deshielo del Ártico, del deshielo en la Antártida, cada vez se habla más también de cómo el nivel de los océanos está subiendo producto de ese deshielo, y todas esas cosas se confabulan para que patrones cíclicos oscilatorios, como el caso del fenómeno del Niño y la Niña, que lo teníamos más o menos claro y sabíamos que tenía un cierto periodo de recurrencia, ya no es tan claro. Esto significa que en cualquier momento se puede presentar, ya no cada 4 o 5 años, puede ser cada 2, puede ser el año entrante también, o extenderse en el tiempo más allá de un año, lo cual nos obliga no solamente a pensar en un abordaje de estas situaciones con una intención emergencista, resolvamos ya, corramos con contingencia, con paliativos, repartamos cosas, sino más bien a tener un abordaje de mediano plazo que obligue a hacer una inversión mayor en infraestructura, previendo estos efectos y pudiendo manejarlos, y volviendo a lo que fue mi frase inicial, conviviendo responsablemente con estos fenómenos. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con Vanessa Rosales sobre el tema de prevención de riesgo, emergencias y fenómenos que terminan incidiendo. Cuando yo estudiaba las primeras letras en mi profesión, había un conflicto con la palabra eventos, porque se usaba para actividades sociales y realmente evento era lo que no era predecible, un temblor, por ejemplo, una inundación. Cada día más la tecnología nos permite convertir ese evento en algo como más asible, más previsible si se quiere, pero doña Vanessa nos acaba de resumir en muy pocas palabras que el mundo ha cambiado y que por lo tanto los riesgos son parte de nuestro pan de cada día. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe por teléfono. La Ortiga CR en Twitter. Le pido a nuestros compañeros de redes que revisen un WhatsApp que les mandé, y La Hora que Ortiga en Facebook. Dice José Morales, los usureros hacen su agosto en condiciones de alto riesgo y necesidad. Pregunta, probablemente sí, gente que no tiene sensibilidad ni solidaridad. Miguel Campos, saludos Rolando, lindo programa de política de Ortiga y todas las noches lo escucho desde Atlanta, Georgia. O sea, don Miguel Campos está ahí a la vuelta, más o menos como que esté a la orilla del Hospital México. Un abrazo allá hasta tanta distancia. José Mal Solano, según su experiencia, la declaración de Sendai propone la reducción de víctimas durante y después de una catástrofe. ¿Ve usted en Costa Rica la capacidad para desarrollar esto dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Cómo valora un año de su salida el accionar de la Comisión actualmente? Vamos a dejar ese pendiente. Juan Carlos Arrieta, ¿por qué no propone en la Asamblea una ley en donde se regulen los precios de los terrenos, ya que se están cobrando barbaridades? El sector productivo más pobre no está para asumir caprichos de quienes cobran lo que les da la gana. Todos tenemos derecho a la tierra, principalmente la clase media baja. Juan Carlos Montenegro, Rolando, yo también celebro que haya vuelto. Hacen falta programas con espíritu crítico, adelante, donde hay muchas caídas, hay que saber levantarse. Comento con lo de Eduardo Lee, la Fiscalía y Tributación abrieron sendas investigaciones en la Fede Fútbol. ¿Por qué estos funcionarios públicos no investigan todos los biombos que hay en la caja? Doctores que ni le dan tratamiento a los pacientes se andan vendiendo abiertamente
en internet. Muy buena esa ortigada. Lo de don Juan Carlos, eso sería inconstitucional, no se puede establecer el costo de la tierra por ley, sino que hay mecanismos compensatorios cuando la tierra es adquirida por el Estado. De lo contrario, el libre mercado, que decía don Pepe, no existe libre mercado, existe el poder de los que tienen. Y hoy que recordamos 25 años de la partida del más ilustre de los ciudadanos costarricenses del siglo XX, esta frase viene como anillo al dedo. Vean ustedes lo que son las sinergias, las empatías de los temas. Usted me pregunta por una cosa y a mí se me sale lo que tengo por dentro, que es un recuerdo de gratitud con el hombre que nos heredó una patria en paz, sin ejército, donde muchos nos formamos en la educación pública, con salud pública, con seguridad pública, con vida pública como esta. Muchas gracias por la pregunta. Fernando Blanco, Gerardo Barrantes y Eduardo Guzmán. Oímos a los tres, paramos las llamadas para que doña Vanessa se refiera a esto y a la pregunta que hicieron hace unos minutos. Don Fernando Blanco, adelante. ¿Qué tal, Rolando? Qué bueno que esté de regreso de nuevo con nosotros. Hizo mucha falta. Oiga, eso, hoy estoy, como dirían mis abuelos, chiqueado. Porque que echen de ver que uno no está, ya eso es ganancia. No, nos hace falta, porque es un programa que hace falta. Muchas gracias, adelante. Es para doña Vanessa, ella que fue la directora de la Comisión Nacional de Emergencias. Es cierto, vamos, que la Comisión Nacional de Emergencias, pues, va para también mitigar, pero es de prevención. Ahora, ella habla de la cuestión del fenómeno de Niño, que no se sabía cuándo podía llegar, pero llegaba. Ella, estando dentro de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿por qué no hizo la prevención que podía llegar, como llegó el fenómeno de Niño, con los canales de riego Guanacaste, y en este momento no tuviésemos más de 300 veces ya muertas, y además 2.000 y resto de hectáreas de cañas perdidas? ¿Eso no es una forma de mitigar el riesgo? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a Patti Scott, que dice, se le extrañaba irme a dormir sin ortigar, no es de Dios. Qué lindo. Gerardo Barrantes, desde San Carlos, bienvenido. Sí, buenas noches. Doña Vanessa, ¿verdad que usted es uno de los chivos expiatorios, junto con un señor Serrano, un señor Acosta, en el caso de esta obra vergonzosa de La Trocha, que ustedes fueron los chivos expiatorios para proteger a los verdaderos responsables, que eran Laura Chinchilla y Luis Lieberman? ¿Verdad que usted es uno de los chivos expiatorios? Quisiera que trazara un par de líneas al respecto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Eduardo Guzmán, desde Desamparados, y cerramos esta ronda de llamadas. Gracias, adelante. Buenas noches. La consulta directa para la señora Vanessa Rosales. En cuanto a una posible emergencia, es decir, ¿cómo trataría la Comisión Nacional de Emergencias una posibilidad de ayuda a los agricultores o a los ganaderos de la zona que está muy cercana al volcán Turrialba? Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, tenemos preguntas interesantísimas. Al primer oyente que nos consultaba sobre la declaración de Sendai, quiero pues hacer una muy breve explicación. En el año 2005 en Japón se tomó, convocado por Naciones Unidas en el marco de una asamblea con representación de todos los países del mundo, un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Kobe. Y este era pues básicamente un enfoque a 10 años plazo sobre cómo los países iban a ir abordando la reducción del riesgo de desastres con medidas de prevención, con medidas de mitigación. Este marco se acabó y entonces vino esta siguiente reunión que fue en Sendai, en donde nuevamente concurrieron cientos de, por no sé, si miles de personas de todas partes del mundo, de la sociedad civil, de instituciones, de gobiernos, de las Naciones Unidas, y toman nuevamente otra declaración. Y yo por lo menos en lo personal, y ahora lo puedo decir porque ya no soy funcionaria, no estoy muy de acuerdo con este tipo de magnas reuniones en donde se toman declaraciones rimbombantes sin decir cómo se van a hacer las cosas. Y yo creo que desde el punto de vista del oyente es válida la pregunta que nos plantea, porque se habla de que se van a reducir las muertes y claro, todas las muy buenas intenciones que todos tenemos, pero sin decirle a los países cómo hacer para lograr eso.
En el caso de nuestro país tenemos un Plan Nacional de Gestión del Riesgo vigente hasta este año. Creo que ya se ha iniciado un proceso de refrescamiento, de remozamiento y de elaboración de un nuevo plan. Procuramos con el plan anterior, que tuvo vigencia 2010-2015, hacerle un vínculo muy concreto con el Plan Nacional de Desarrollo de ese momento, para procurar que todas las acciones de que el país tomara, las decisiones en materia, por ejemplo, de inversión en infraestructura, en fortalecimiento en los aspectos sociales de las poblaciones con necesidades especiales, de la niñez, de la vejez, de consideraciones de género, todos estos elementos que se plasmaron en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo tuvieran una vinculación directa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y es la única manera de salir adelante. Por supuesto que estas cosas no son las que salen en la prensa, porque no es la emergencia, no es la Cruz Roja y la policía ayudándonos a atender con los bomberos en el momento que hay que rescatar a las víctimas, pero sí se hizo un trabajo de fortalecimiento muy importante y quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo esos objetivos comunes con indicadores de medición de cómo se iban a poder ir logrando cada uno de esos grandes propósitos que teníamos en ese momento. La declaración de Sendai para mí es un hermoso documento, muy filosófico, pero que no viene a aterrizarle a los países en nada concreto. Al oyente que nos consultaba sobre el manejo del fenómeno del niño, mire, para marzo del año pasado, 2014, tuvimos una presentación en la Junta Directiva de la CNE, del Instituto Meteorológico, con las perspectivas para el año, y siempre lo hicimos a lo largo de los 5 años que yo estuve allí. Teníamos la primera sesión con el Instituto Meteorológico tratando de que nos dieran la perspectiva para tomar acciones de preparación y las acciones de fortalecimiento institucional ahí donde ameritaba, Ministerio de Salud, el MOB, todas las instituciones representadas en la Junta Directiva de la Comisión. En marzo del año pasado nos informaban que se tenía una perspectiva de un año potencialmente más seco y una posibilidad de que se generara un fenómeno del niño. Lo cierto del caso es que salimos del gobierno y la situación seguía siendo exactamente igual. Tanto es así que el 25 de julio, lo recuerdo perfectamente por la fecha en que se trataba, en el programa Hablando Claro de la colega Vilma Ibarra, colega aquí de don Rolando, con el director del Instituto Meteorológico hablamos de que el gobierno, en ese momento ya el nuevo gobierno, estaba emitiendo una alerta amarilla por la escasez de lluvias, y que en nuestro concepto era oportuno hacerlo, sí, no se tenía todavía la certeza del fenómeno del niño, y hasta cuando esa certeza se dio, que fue en el mes de agosto, posteriormente el gobierno de la República en septiembre emite un decreto de emergencia por la sequía con base en la ya constatación de la presencia del fenómeno del niño en el país. Lo que yo no entiendo, para efectos del señor que nos consultaba, es cómo transcurre prácticamente 10 meses, un año, desde esa declaratoria de emergencia, y no es sino hasta ayer que se empiezan a distribuir pues algunas ayudas para algunos ganaderos afectados. 4.000 vacas en términos de ganadería, pues le puedan dar de comer a 4.000 vacas por un par de días. Esto realmente preocupa, porque se siente una insuficiencia en ese apoyo que desde hace un año ya se debió haber venido abordando de una manera más integral, con medidas más estructurales. Hay un proyecto de ampliación del distrito de riego Tempisque que tiene el SENARA, excelente institución, dicho sea de paso, que no ha caminado nada en un año. Es un proyecto que debe abordarse con carácter de urgencia. Hubo un problema también de contaminación de acuíferos en la zona de Bagaces y zona norte por arsénico. Ese es un tema que Acueductos y Alcantarillado, dentro de su quehacer institucional, tiene que abordar, y ahora con mucho más razón en el marco del agotamiento de las fuentes naturales de abastecimiento de agua potable, no solamente para la población, sino también para la agricultura y para la ganadería. Y con respecto a la última pregunta que hacía el señor, bueno, yo no me considero un chivo expiatorio de nada, don Rolando. A mí me hace mucha gracia esa palabra. En primer lugar, no existe en mi contra, ni lo ha existido, ninguna acusación de tipo penal con relación a la construcción de la ruta 1856. No estoy en el mismo paquete en donde están otros funcionarios siendo investigados hasta este momento, así que pues no tengo nada más que decir con respecto a eso. Hace un rato estábamos hablando precisamente de lo que pesan este tipo de ejercicios de la función pública. Es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestra vida, y contestar esas preguntas también es parte de la práctica correspondiente a las actividades laborales que desempeñamos. Nos dice Juan Carlos Montenegro, doña Vanessa, si el presidente Solís aprueba la declaratoria de emergencia para las listas de espera de la Caja, ¿cómo considera usted que puede atacar ese gran problema que lleva años y está cobrando vidas? Anticipándole, a propósito de ese tema, que ahí tenemos una
sentía diferencia el presidente de la República y Ortigoso. Él dice que no es necesario, yo digo que es necesario. No importa qué piensa usted en cuanto a esas dos posiciones, sino que se lo pongo para enmarcar lo que pregunta don Juan Carlos. Bueno, me parece interesantísima la pregunta de don Juan Carlos. Por lo menos a mí, don Rolando, me parece que en el marco de la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención a Emergencias, la Ley 8488, no existe la posibilidad jurídica para hacer una declaratoria de emergencia de una situación en donde la administración está teniendo dificultades por falta de planificación, por falta de previsión, por falta de presupuesto, por escasez de recursos, por escasez de médicos, por las razones que sea, o inclusive hasta por corrupción, como mencionaba por ahí otro de los oyentes en el tema de los biombos. En realidad, esta es una ley muy puntual para atender situaciones que se convierten en complicadas y que escapan de las posibilidades de los diferentes niveles del país, tanto a nivel comunitario, local, inclusive a nivel nacional, cuando hay la acción de un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno puntual, y no tanto para este tipo de situaciones. De hecho, hay un famoso voto de la Sala Constitucional en donde determina que el uso de la Ley Nacional de Emergencias no es viable para este tipo de situaciones. No estoy diciendo con eso que la situación de las listas de espera no sea un problema crítico, urgente y de emergencia, tal vez no de emergencia en el marco de la Ley de Emergencias y la Comisión de Emergencia, pero sí una situación que el país requiere abordar de una manera prioritaria y urgente, porque se han presentado lamentables muertes y hay enormes atrasos y cantidades de cosas lamentables con relación a estas listas crecientes. ¿Cuál es el mecanismo? Habrá que verlo en la vía jurídica, pero con la Ley 8488, Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, no hay factibilidad de tipo legal para hacer una declaratoria de emergencia. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con la ingeniera Vanessa Rosales. Ella ocupó la cabeza de la Comisión Nacional de Emergencias y por lo tanto habla no solo con conocimiento y autoridad, sino con experiencia de un cargo que francamente yo no sé cómo es que hay gente que lo asume. Sí. Porque déjeme echar para atrás, yo recuerdo muy pocos rectores de la Comisión Nacional de Emergencia que salieran tranquilamente al terminar su mandato. Creo que es una de las instituciones donde precisamente las características de lo que manejan hace que sea muy estresante. Muy sensible, muy sensible, sí. Una pregunta para ilustración mía de quienes nos acompañan esta noche. ¿Cómo está dirigida la Comisión Nacional de Emergencias? La institución es una institución muy pequeña. La gente se sorprende cuando uno cuenta que por lo menos en mis tiempos éramos alrededor de 150 funcionarios de planta que permanecen, son funcionarios de servicio civil. Hay una junta directiva que es el órgano máximo de la institución, que está conformada por representación ministerial y de presidencias ejecutivas. Está representado el Ministerio de Seguridad en la persona de su ministro o del viceministro en caso de ausencia del titular. Igual está el ministro de Salud, el ministro de Vivienda, el ministro de la Presidencia, está el presidente ejecutivo del IMAS, está también un representante de alto nivel de la Cruz Roja costarricense, está también el Ministerio del Ambiente, que es un actor muy importante. Esta composición de esta junta directiva es muy particular porque, a diferencia de otras juntas directivas en donde se ganan dietas y únicamente van el día de las sesiones, todos los miembros de esta junta directiva son jerarcas de sus respectivas instituciones que tienen como responsabilidad adicional el participar de la junta directiva de la comisión. La institución, en su pequeño tamaño, realmente encuentra su fuerza en su capacidad de coordinación y de articulación de un sistema nacional, y ahí es donde entran los tres grandes y diferentes subsistemas. Un subsistema para la atención de las emergencias, que es tal vez el más visible, en donde hay un apoyo permanente, enorme, capacitadísimo, inclusive reconocido a nivel internacional, de entes como la Cruz Roja, como los bomberos, como la policía. Participa también el OIJ, participa el PANI, participa el IMAS en otros niveles, participa Acueductos, participa el ICE. En realidad, las instituciones, a la hora de responder a una emergencia, pues no esperan segunda orden y están siempre al pie del cañón respondiéndole al país.
Otro subsistema es el subsistema para para prevención, y ahí es donde entran en juego todas las instituciones científico-académicas del país que asesoran de manera permanente a la institución en temas como, por ejemplo, los mapas de peligro del riesgo volcánico del volcán Turrialba que mencionaba don Rolando. Y esos criterios científicos y técnicos son fundamentales para la toma de decisiones de la Junta Directiva. Y está el otro subsistema, que es el subsistema de preparación, que ahí es donde se trabaja de la mano con el Ministerio de Educación en programas educativos a todo nivel, se trabaja a nivel de las universidades también, a nivel del CONARE, incidiendo en los planes de estudios de todas las carreras universitarias, parauniversitarias también, procurando ir formando esa cultura de prevención que alguien que vive en este país tan expuesto pues tiene que tener de manera permanente. Doña Vanessa, cerca del cierre del programa, una pregunta que tal vez se la han hecho y tal vez no. Ese cargo en una mujer, ¿qué significó para usted? Bueno, fui la primera mujer que ocupó la dirección ejecutiva de la institución en el año 2005. Me correspondió el honor también de ser la primera mujer que ocupó la presidencia de la institución. Yo creo que vino a romper un poco los paradigmas. Incluso a nivel latinoamericano son pocas las mujeres que han ocupado posiciones de jerarquía en instituciones tan sensibles como estas, que tienen además tanta acogida de tipo mediático para bien y para mal. En mi caso particular procuré dar un sello femenino, si se quiere, a la institución, procurando fortalecer no solamente la parte científica y técnica con la cantidad enorme de proyectos de infraestructura en donde de la mano de las municipalidades e instituciones estuvimos invirtiendo, fueron más de 320 proyectos finalizados durante mi gestión, sino también dando ese enfoque más humano, un rostro humano al tema de la gestión integral de riesgos, desde la prevención hasta la atención de las emergencias, buscando los espacios para la participación y empoderamiento de las mujeres que son líderes naturales en procesos de atención de emergencia, sobre todo buscando también esos espacios para otras cosas como por ejemplo, la atención de los animales en desastres. Hicimos algunos convenios muy interesantes, buscando espacios importantísimos y un trabajo, una deuda muy grande que tiene el país en materia del enfoque de la gestión de riesgos para las personas con discapacidad, con capacidades especiales, en donde todavía estamos en pañales. Este tipo de visión, tal vez si se quiere más social, fue lo que procuré dejar como un sello de mi gestión, dándole pues ese rostro femenino a un tema que es muy duro y muy de varones, porque todos los geólogos generalmente y los ingenieros acostumbran a verse con las botas y con el barro hasta las rodillas, pero en la gestión del riesgo sí hay un espacio muy importante para las mujeres. Una anécdota, alegre o dolorosa. Yo diría que tal vez lo que más marcó mi vida fue lo que me correspondió con respecto al terremoto de Cinchona, y ahí don Rolando se acuerda muy bien porque fue nuestro socio desde la trinchera del INDER, en lo que fue el proceso de reconstrucción de una comunidad entera y toda la politiquería que se vivió alrededor de un proyecto tan hermoso, que inclusive ha sido establecido como buena práctica por parte de organismos internacionales de mucha reputación como el Banco Mundial. Pero más que eso fue el haber convivido con una comunidad que lo perdió todo y haberlos visto levantarse de las cenizas y haber visto cómo no perdieron la fe y la esperanza de que iban a salir adelante trabajando con nosotros, trabajando también con precisamente Central de Radios y Repretel, que hicieron una colecta muy hermosa tocando ese corazón solidario de los costarricenses. Yo creo que eso lo marca a uno de por vida, por lo menos yo nunca lo podré olvidar, fue muy hermoso. Muchísimas gracias a Vanessa Rosales, una mujer a la que admiro y respeto enormemente, y en este ratito ustedes han visto el calibre de su conocimiento y de su solidez para abordar estos temas. Dice Charlie Bolaños, mis sinceras felicitaciones a la ingeniera Vanessa Rosales. José Morales, que viva Pepe y que agarre cualquier vara de la HP que quiera. Y además nos dice que el 17 de septiembre del 71 se crea el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, con ley firmada por don Pepe. Luis Falla, felicito a doña Vanessa por su facilidad de expresión, muy convincente su exposición y respuestas. Eso, a ver si me queda algo aquí en la buchaca. Por ese lado no queda nada, por el lado de Twitter estamos. Entonces nos vamos despidiendo. No tengo créditos, me imagino que es que hoy no trabajó nadie, como vine yo a trabajar, entonces todo el mundo está en descanso. Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Olman Rímola, Rigo González, María Pozo, incluyamos a Carlos Roversi, él está haciendo esfuerzos para que
ese proceso electoral de México nos sea reportado esta semana por quien estuvo ahí viviéndolo. Y este servidor nos despedimos. Muchísimas gracias. Mañana recuerde, doctor Marvin Atencio, tema uso industrial y medicinal de la cannabis y del cáñamo. ¿Le interesa? Acompáñenos en La Hora que Ortiga. Que descansen.